Dale, bello. Ahí está buscando. Sí, lo estaba buscando, pero voy a ir a desconectar. Ah, Lo estaba buscando para ver cuál era el cable. ¿tú me estás buscando ya? Lo veamos para allá. Ahí lo está buscando. No. Ah, La cámara va a apuntar a dónde. no sé dónde se vaya a poner la foto. Y de esa manera, si algo va a estar aquí, para
a las 3 de la tarde. Espera. Buenas tardes, nuevamente nos encontramos en el espacio de la sede rectoral de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas para otra sesión de nuestro postdoctorado. Hoy nos acompaña, nos honra la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas y la compañera María Eugenia Piñero Granadillo, quien es doctora en Educación Ambiental con postdoctorado en Filosofía y Ciencias Humanas en Nuestra América, magíster en Educación Ambiental, profesora en Ciencias Naturales, mención Biología, con un desempeño laboral de experiencia docente de 28 años en Educación Media y 20 años en Educación Universitaria en la Universidad Bolivariana de Venezuela, fundadora del programa de formación de grado en Gestión Ambiental. Nuestra doctora María Eugenia Piñero, que nos acompaña el día de hoy, ha sido viceministra de Gestión Universitaria en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, directora general de Creación Intelectual, adscrita al Viceministerio de Transformación Cualitativa, directora general de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Educación, viceministra de Educación en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, directora general de Recursos para el Aprendizaje en este mismo ministerio, directora general de Formación Docente en el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Como vemos, pues tiene esto es una síntesis cortita de su currículum, pero tiene una amplia experiencia en los elementos que tienen que ver con la educación ambiental. Hoy nos acompaña con el papel de la mujer en el contexto de la gestión ambiental ecosocialista, uno de los temas que hemos dispuesto para nuestro postdoctorado. Y bueno, sin más espera, os saludo como siempre a los compañeros y compañeras que a nivel nacional se conectan con en la Universidad Popular del Ambiente para este postdoctorado, y saludando siempre a nuestro rector Juan Manuel Parra y agradeciendo al equipo de informática del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo por la conexión y todo el tema informático. Muchas gracias. Sin más preámbulos, profe, está en su casa. Ay, gracias, profesora. Buenas tardes, un saludo a todos los que se conectan y a todos los presentes que me acompañan acá. Quiero agradecer al rector, al profesor Parra, por la invitación, a la profesora Larisa y a todo el equipo que le acompaña en este postdoctorado. Me parece que es una experiencia muy significativa hacer nuestro postdoctorado. Y bueno, hoy, antes de empezar a pasar las láminas, me gustaría muchísimo compartir, porque como voy a hablar de lo que es el papel de la mujer en el contexto de la gestión ambiental ecosocialista, me gustaría compartir parte de la experiencia que en este tema he trabajado y que lo trabajé justamente en el postdoctorado que hice en Filosofía y Ciencias Humanas de Nuestra América. Fíjense que nosotros vemos el tema así, el título, ¿verdad? Impactante, pero nos damos cuenta, si reflexionamos un poco y buscamos de nuestras propias prácticas culturales, de las experiencias que se tienen acá en Venezuela, en el país, hay experiencias muy ricas en el campo de la participación de la mujer
en el contexto ecosocialista. Por ejemplo, yo hice un trabajo porque pertenezco a la línea de investigación, o llevo la línea de investigación de pensamiento ambiental latinoamericano en la perspectiva educativa ambiental, ¿no? Tanto formal, no formal, social comunitaria, en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y bueno, cuando yo hice el postdoctorado, lo hice en la Universidad Simón Rodríguez, trabajé con el pensamiento ambiental desde las prácticas agroecológicas y los saberes ancestrales de los movimientos de mujeres en 2 estados. Lo trabajé en el estado Miranda, acá cerquita de Caracas, porque uno no cree que se puede conseguir con un grupo de mujeres campesinas, una organización en una comuna, con prácticamente una experiencia, una vasta experiencia de trabajo ecosocialista muy interesante en el caserío, perdón, Pasatiempo de Carrizal. Y también trabajé, porque soy del estado Lara de Sanare, una experiencia que conozco prácticamente desde que era una niña, en Monte Carmelo, con nuestra querida maestra Gaudí García y todo el equipo que le acompaña de Moncar. Estoy segura que todos los que están conectados, la gran mayoría, tienen como referencia a Monte Carmelo, que tienen más de 40 años de experiencia ecosocialista. No se llamaba así en el momento en que se inició toda esta experiencia. Entonces, el pensamiento ambiental, digamos que se configura a partir de las distintas concepciones de ambiente que manejamos nosotros los seres humanos, las comunidades, pero que también se impone a raíz de lo que son los discursos ambientales de la línea internacional, ¿ven? El discurso hegemónico ambiental que lo imponen las multilaterales. ¿Por qué? Porque Venezuela, al igual que todos los demás países del mundo, suscriben en el marco de las agendas internacionales, por ejemplo, ahorita la Agenda 2030, todos unos objetivos que forman parte de esa gobernanza mundial. Entonces, quiero decir con esto que esos lineamientos, ¿verdad? De lo que ha sido la experiencia del pensamiento ambiental desde la década, por ejemplo, de más de 40 años en Monte Carmelo, fue una experiencia muy significativa de organización, fundamentalmente mujeres y hombres, pero con el liderazgo de mujeres, ¿ah? O sea, mujeres lideresas, llevando la batuta de esa experiencia. Y en 40 años podemos decir que en Monte Carmelo esta experiencia ha rescatado más de 40 semillas, de 200, perdón, 200 semillas autóctonas entre tubérculos, flores, tallos y frutos de distinta naturaleza. Entonces, es una experiencia muy rica. De allí que el pensamiento ambiental de estos movimientos agroecológicos de resistencia de mujeres campesinas de estas localidades, tanto del estado Lara, en ese caso Monte Carmelo, Palo Verde, Bojó, por ejemplo, en Monte Carmelo trabajaron mucho la agricultura, en ese caso era agricultura orgánica. Ellos cambiaron la idea de la agricultura tradicional porque en unos exámenes que se hicieron encontraron la contaminación por colinesterasa. Entonces, hablar de la salud ambiental, fíjense, entender el problema de los biocidas y su impacto en la salud de las personas y de la salud ambiental en general, porque los biocidas, que son los que se utilizan como insecticidas, es todo lo que mata la vida y mata también la microbiota que está en el suelo, ¿verdad? Que es la que ayuda a fijar el nitrógeno, las bacterias, los hongos, etcétera, que transforman la materia orgánica en materia inorgánica asimilable por las plantas, por ejemplo. Van a matar toda esa microbiota con los biocidas.
Entonces, la organización emerge a partir de ese análisis de lo que es la salud ambiental, pues que ellos se vieron afectados por esto y hacen un cambio de lo que es la agricultura tradicional, que yo digo que es la agricultura de la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque se basa en una cantidad de biocidas que a la larga el efecto residual va quedando en nuestros organismos a través de la alimentación, tanto de los animales y también de nosotros si los consumimos directamente. Entonces, que es prácticamente un modelo que se corresponde pues con el modelo capitalista mundial. Entonces, ese tránsito que ellos ven allí y que deciden cambiar por la ecología, agroecología o una agricultura ecológica alternativa, va a tener un impacto nacional importantísimo, ¿no? En el sentido de empezar a cultivar otros rubros asociados a lo que ellos tradicionalmente sembraban, probaron nuevos rubros, hicieron también, además eso les permitió integrar tierra, integrarse como cooperativa, tener ayuda a la cooperativa alianza, generar otros tipos de trabajo, por ejemplo, como la educación popular, la alfabetización con el método de Paulo Freire, la organización del teatro campesino, y empezaron a generar todo un proceso que hoy en día son una referencia a nivel nacional e internacional. Moncar produce los dulces de durazno, de higos, de fresa, todos estos productos cultivados por ellos mismos y se beneficia a la comunidad, ofrecen trabajo a la comunidad, los venden y quien los consume va a consumir un producto sano, saludable, que entonces se ha generado a partir del cultivo de unos valores muy importantes. ¿Qué pasó allí? En la década de los 70, que ustedes saben que fue la década también en la que se configura la educación ambiental a nivel mundial. Porque cuando se da el encuentro mundial de Estocolmo, se delinean las bases de la educación ambiental que se debía aplicar en todos los sistemas educativos a nivel mundial. Creo que fueron más de 120 países los que participaron allí. Y bueno, pero la propuesta educativa ambiental tiene raíces en los movimientos sociales desde la década de los 60, que eran las protestas que se venían haciendo a razón o a consecuencia de lo que fue el desarrollo industrial que venía generando pues graves problemas de contaminación. Por eso al principio cuando se hablaba de educación ambiental, nada más se veía el aspecto técnico del efecto de los contaminantes. Y no se tomaba en cuenta otros elementos que se fueron incluyendo más tarde, como el aspecto no solamente tecnológico, sino también el aspecto político, social, económico, y ya se fue prefigurando una visión educativa ambiental mucho más compleja, ¿no? Pero ¿producto de quién? Producto de la participación de los movimientos sociales, más que todo latinoamericanos, que plantearon, o sea, que el problema ambiental no es solamente de orden tecnológico, sino más bien de orden político, porque el problema ambiental es un problema político y así tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de estas experiencias que coinciden, estoy haciendo como el contexto, ¿no? Internacional, nacional, que coincide en las mismas fechas, década de los 70, se delinea todo lo que es la educación ambiental a nivel mundial, se crea lo que es el Programa Internacional de Educación Ambiental, pero los movimientos ambientalistas, como movimientos sociales de resistencia que venían trabajando desde la década de los 60, pues tienen una influencia bien significativa en todos estos procesos. Y aportamos nosotros desde América Latina, entonces, la visión política
la visión social, la visión económica para la interpretación del problema ambiental, que no se quede circunscrito únicamente al aspecto natural, porque lo social también es ambiental. ¿Ves? Entonces, romper con esa visión tradicional antropocéntrica, que es una concepción que fragmentó a la sociedad de la naturaleza, ¿ves? Que empezó a ver al ambiente como algo de afuera y a nosotros fragmentarnos, no sentirnos parte del ambiente. Entonces el antropocentrismo ha generado consecuencias difíciles con las que todavía nosotros tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque se venía definiendo al ambiente como antropocéntricamente desde la perspectiva de la cultura occidental o la cultura moderna, como todo lo que nos rodea. ¿Verdad que así fue que lo aprendieron o no? Así. Así mismo está. Pero hay que desmontar, hay que descolonizar ese concepto. Porque si es todo lo que me rodea, implica que no pertenezco a él. Y eso tiene consecuencias en nuestra manera de ser, de actuar, de comportarnos y también de actuar de manera indolente, indiferente, sin compromiso con el problema, porque si no me siento parte de esta casa, no la voy a cuidar. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Y ese es un concepto, fíjense bien, que viene de la cultura moderna, ¿no? Un concepto antropocéntrico, fragmenta la sociedad de la naturaleza y nosotros asumimos entonces un papel de dominación frente a la naturaleza, porque nos sentimos como los dueños, ¿no? Se da la dominación del hombre por el hombre y del hombre hacia la naturaleza, que tiene una tradición judeocristiana. También tiene implicaciones desde el punto de vista judeocristiano, que dice que el ser humano vino para transformar y poner a disposición todo eso. Y nosotros que nacimos de la costilla y todo esto. Entonces, fíjense que, o sea, estamos hablando de tradiciones, ¿ah? De tradiciones judeocristianas que tienen implicaciones bastante fuertes en lo que nosotros tratamos de entender y de explicar lo que es el ambiente. El ambiente es una totalidad concreta y se puede decir que el ambiente es producto de las interacciones sociedad-naturaleza. O sea, el ambiente como constructo para que exista la idea de ambiente, primero fue la idea de naturaleza. La naturaleza ha existido, incluso nosotros fuimos como especie casi que uno de los últimos en aparecer, pero el ambiente emerge desde el momento en que aparece el ser humano, como especie, en que aparecemos nosotros, como especie. ¿Por qué? Porque el ambiente viene siendo la interacción, producto, ese espacio de interacción sociedad-naturaleza. Las múltiples interacciones, por lo tanto, el ambiente es natural, el ambiente es construido, el ambiente es social, el ambiente es tecnológico, el ambiente es el resultado de la cultura, ¿no? Que integra todos estos componentes. En eso nosotros tenemos que romper con la visión de ambiente fragmentada de todo lo que me rodea. No poder volver, tenemos que descolonizar el concepto, ¿ves? Y enseñárselo a nuestros niños, ¿ves? Entonces, perdón. Sorry, tenemos medio. Ajá. El concepto, como les venía diciendo, primero fue naturaleza. Emerge el ser humano y el concepto de ambiente, aunque aparece después, porque la historia del concepto muchas veces no coincide con la emergencia del mismo. ¿Ves? Existía, pero no lo teníamos como tal. La idea del medio ambiente surge prácticamente desde la década de los 70, en 1972, cuando se elabora el documento producto del encuentro de Estocolmo,
en el que quien transcribe, que es un documento mundial, empieza a escribir entorno, medio ambiente y no colocó la coma. Y se fue el documento así y así quedó. Esa es la historia del medio ambiente. Por eso no utilizamos la palabra medio ambiente, sin embargo, a nivel mundial, digamos, los organismos multilaterales siguen imponiendo la idea del medio ambiente. Pero como decimos nosotros, no queremos la mitad, queremos la totalidad. El ambiente es la totalidad. Y esa es más o menos la historia que tiene la idea de medio ambiente. Entonces, hay fronteras muy finitas entre lo que es ambiente, naturaleza, ecología. La ecología es mucho, 1870 y pico para acá. Entonces, oigo, que es ya, digamos, el estudio de las relaciones de los seres vivos con los espacios, digamos que el ecosistema es como el núcleo de estudio que se tiene en la ecología. La base del estudio de la ecología es el ecosistema. Entonces se estudian a partir de las interacciones del medio físico natural y los seres vivos, ¿no? Entre ellos y entre el medio físico natural como las bases ecológicas que determinan la vida, ¿no? Desde lo, digamos, el estudio de la atmósfera, cómo influyen las condiciones ambientales, la hidrósfera, todas estas, la litósfera, cómo se conjugan en todo un proceso que van a determinar nuestra existencia. No hay esa interacción prácticamente, que van a determinar las relaciones y la vida, y los distintos tipos de interacciones, simbióticas, antagónicas, de diferentes naturalezas. Entonces, retomo nuevamente. Estas ideas son muy importantes en esta década y empiezan estos movimientos que ya existían, movimientos de resistencia, a organizarse. Y acá en Venezuela, por ejemplo, allí en Monte Carmelo, en Las Lajitas, se instauró un grupo que era de la teología de la liberación. Y fueron ellos quienes aportaron un conjunto de valores, ¿ves? Que el tema educativo ambiental está centrado en el problema de los valores. Los valores que se imponen contra lo que es la visión ambiental son los valores de la competencia, del individualismo, de la fragmentación, los valores de la enajenación. Y los valores ambientales que nosotros podemos rescatar de nuestros pueblos originarios son los valores de cooperación, de colaboración, de solidaridad. Y eso es lo que viene a enseñar estos grupos o a compartir y a hacer énfasis estos grupos. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos desde la filosofía latinoamericana, nosotros encontramos, por ejemplo, en Juan José Bautista, que fue premio del pensamiento crítico acá en Venezuela, que si no me equivoco, en el 2012, entre el 12 y el 14, por ahí, no recuerdo la fecha, no la puedo precisar ahorita, pero está por ahí. Y Juan José Bautista plantea que una de las formas para nosotros, digamos, superar los valores de la cultura de la muerte que impone el sistema capitalista mundial, es desplazándolo por los valores de la cultura de la vida. Pero la cultura de la vida es una cultura que digamos, que se nutre de la forma de vida comunitaria, de los movimientos comunitarios. Hay movimientos sociales y hay movimientos comunitarios, y él llama eso, digamos que una filosofía de la vida desde la comunitariedad. ¿Ven? La comunitariedad está sustentada en esos valores de integración, ¿no? Esos valores de solidaridad. Y dice que si nosotros desplazamos esos valores de la cultura de la muerte por los valores de la cultura de la vida, porque la vida, según el libro de La cruel pedagogía de la pandemia,
y lo señala Boaventura de Sousa Santos. Nosotros representamos solo el 0,01% del total de la vida en el planeta. O sea, somos la especie última, una de las especies últimas en aparecer y casi que una de las últimas, de las primeras en desaparecer. ¿Ven? Es una especie sumamente vulnerable, la especie humana. De allí que, bueno, privilegiamos, ¿no? Desde los movimientos ambientalistas, digamos, resignificamos pues esa perspectiva de vida desde la comunitariedad transmoderna. Lo transmoderno es lo que propone como filosofía de la vida. Y son nuestros filósofos latinoamericanos los que reivindicamos en esta propuesta. Y ahí está Juan José Bautista. Entonces, que rescata la naturaleza como sujeto de derecho, que es lo que nosotros estamos buscando. La naturaleza como sujeto de derecho, en los cuales, bueno, nosotros tenemos que tener una relación desde el punto de vista ética y estética. Lo ético y estético van de la mano, ¿no? En estos procesos. De allí que tenemos entonces movimientos de mujeres organizados. Yo les estoy hablando de estos dos, por ejemplo, aquí en Miranda, cerquita de Caracas, en Pasatiempo, son 60 familias, son 15 mujeres lideresas con patios productivos que desarrollan todo un trabajo desde la cultura ancestral por tradición oral, rescatan hasta 4 generaciones de prácticas y métodos para rescate de semillas autóctonas, para la siembra de semillas originarias y la siembra de semillas del café arábigo, la típica, que fue la primerita que llegó al país. Entonces recuperan ese espacio, hay 4 quebradas allí, recuperan 3 de las 4 quebradas, una estaba muy contaminada y necesita ya como más inversión, sí, y tecnología para, digamos, la salud del agua de allí, recuperar la salud del agua. Y porque está contaminada por aguas residuales del municipio de Losalia que desembocan en esa quebrada. Entonces, bueno, lograron resolver, fíjense, el problema del agua, porque tenían problema de agua, pero tenían 3 quebradas. Entonces, una la trabajaron para el consumo y 2 para el riego. Entonces, allí tienen siembra de café orgánico, protección del suelo, recuperación de una ciénaga, y es un trabajo exclusivamente de mujeres. Y patios productivos que les ayudan a generar lo que es una economía ecológica, orgánica, saludable, en el contexto de lo que es la salud ambiental. Y nosotros tenemos también la siembra de agua, que son otras experiencias que está desarrollada por maestras que dirigen las escuelas de Cuenca a nivel nacional. Cuando yo fui viceministra, tuve la posibilidad de otorgarle la coordinación de esas escuelas de Cuenca a esta maestra, aprovechando, ¿sabes? Donde uno se pueda meter y ayudar y empujar, bueno, ayudo ahí lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ellas hoy todavía se mantienen en Yaracuy, en Sucre, en Los Teques, o sea, están en varios lugares del país, en el Turimiquire, por toda esa zona, y tienen una experiencia de reconocer el ojo de agua, todo el método ancestral para saber. Yo incluso sé algunas cosas porque mi papá era agricultor y yo sé por algunas plantas donde hay agua en el subsuelo, porque mi papá me lo enseñó cuando era una niña. Y él me decía, cuando usted ve este árbol aquí y usted cava, ahí hay agua. Y era así, o cuando usted vea guaje, ¿usted conoce el guaje? Cuando usted vea guaje, usted puede abrir un hueco allí y ahí va a conseguir agua. Entonces, claro, toda esa sabiduría se va transmitiendo de tradición oral. Y todo esto lo fue haciendo
este grupo de experiencias que yo trabajé, que no vengo a dar la charla de ellos, pero la pongo la coloco como ejemplo, ¿no? Porque sí, porque nosotros son movimientos de resistencia. No vine a hablar de ecofeminismo, nada de eso, o sea, respeto y reconozco a los movimientos ecofeministas, pero las prácticas sociales y las prácticas culturales de nuestra herencia ancestral, para mí es algo que nosotros no podemos perder porque nosotros estamos amenazados, o sea, tenemos muchas amenazas. La amenaza de la cultura agroalimentaria es un hecho. O sea, defender la semilla los 29 de octubre, por ejemplo, allá en Monte Carmelo, en Sanare, que se hacen los encuentros nacionales en defensa de la semilla, es algo importantísimo que hay que reivindicar y que hay que dar a conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque es producto de un conjunto de experiencias que se concentraron, bueno, empezaron desde allí, pero eso se difundió a nivel nacional. Y eso dio cabida para que en el 2015, producto de ese trabajo, se publicara la Ley de Semillas, que tenemos que defenderla a toda costa, porque los transgénicos, entonces ahí sí se impondría una cultura de dominación y de pérdida de soberanía alimentaria. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos todo eso. ¿Quiénes se han metido fuerte en esa pelea? Las mujeres, porque las mujeres históricamente fuimos las primeras agricultoras, recolectoras, y bueno, los hombres se iban a la casa, otras cosas. Pero eso está en la historia. En la larga Iraida Vargas, pueden leer los libros de Iraida Vargas, es la que, y Mario Zanoja, en Los hombres de la yuca y el maíz, que el libro fue reeditado nuevamente por El perro y la rana. Entonces yo se lo recomiendo porque es muy importante que ustedes en este postdoctorado pues vayan buscando, digamos, toda esa herencia. Y la larga marcha hacia la ciudad, hacia la ciudad comunal, que escribió Iraida Vargas y Mario Zanoja, son bien importantes. Entonces, el ecosocialismo, fíjense, es de reciente data. Surge en la década de los 70 aproximadamente, y ahí tenemos en su proponente a Mitchell o Michael Lowy, a Covell, pero es una corriente europea. Por ejemplo, Mitchell Lowy es, es franco-brasileño, ¿no? Y esa es una corriente europea que se nutrió también de otras corrientes, lo que llaman la corriente rojo y verde, donde estaba Manuel Sacristán de España, Raymond Williams, André Gors. ¿Ustedes se acuerdan de Gors? Jean Paul, que eran de Francia, Barry Comones de Estados Unidos y otros más. Pero esta corriente se fortaleció en América Latina, tiene un poquito más de 20 años de fortalecimiento en América Latina y se viene nutriendo un poco de lo que es, digamos, un núcleo teórico-metodológico del marxismo, donde se hace énfasis en el tema, digamos, económico, de la economía ecológica y de las relaciones de producción. Entonces, pero no ha sido tan fácil. Por ejemplo, ellos en el 2001 sacaron el primer manifiesto ecosocialista y, bueno, han venido generando propuestas. Hay una diversidad de corrientes del ecosocialismo. Y nosotros estamos metidos también, Venezuela está metida también en esta corriente y de hecho el ministerio adoptó ese nombre. Entonces, bueno, quiero decirle con esto que tenemos antecedentes anteriores al ecosocialismo, ¿verdad? De la organización de las mujeres en su proceso de resistencia. Y lo digo con toda fuerza,
porque también la resistencia discursiva ha sido, digamos, un elemento sustantivo en el proceso de, digamos, de la emancipación y de la liberación de la mujer en todo este proceso de la cultura moderna, porque ha sido producto del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo. Ahora sí, vamos a empezar con, quería como hacer ese preámbulo, porque me parece importante, antes de empezar a compartir las láminas, por ejemplo, el propósito que tenemos acá con esta, digamos, este conversatorio, no sé si llamarlo así, es reflexionar y problematizar desde la perspectiva de género el papel de las mujeres en relación con la protección, cuidado y gestión del ambiente. Fíjense que yo les hablé de la educación ambiental, porque la educación ambiental se miró, o sea, tuvo como una posición antes, o sea, con más fuerza que la misma gestión ambiental, aunque siempre ha habido gestión ambiental, pero la educación, no, o sea, la gestión ambiental sin educación ambiental para mí es una pérdida. Yo puedo rescatar, como una vez plantearon, de rescatar el río Guaire. Sí, lo podemos hacer, ¿verdad que sí? Descontaminarlo, meterle toda la tecnología y rescatar el río. Porque en las cabeceras, en las nacientes del río, el río está limpio. Por ejemplo, parte de ese río viene de San Pedro de los Altos, y ahí uno se puede bañar. Yo me he bañado ahí en ese río. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa? Que si no hay una educación ambiental que ayude a la comunidad, a todos, a cuidar, a mantener, a proteger, se pierde el trabajo que se viene haciendo. Entonces, aquí tenemos que nosotros vamos a problematizar desde la perspectiva de género. Cuando hablo de la perspectiva de género, es cómo se impone la perspectiva de género, o sea, como una reivindicación de la mujer, ¿no? En la historia reciente, contemporánea, el papel de las mujeres en relación con la protección, cuidado y gestión del ambiente. Y les decía que la mujer ha sido históricamente la cuidadora, la protectora del ambiente. Pero esa categoría de cuidar tiene también unas implicaciones que no se ven en el verdadero sentido de la palabra del cuidado. Pasó. Por favor, gracias. Entonces, ¿qué pasa? En el año 1997, ¿verdad? La transversalización de género, se definió, ¿verdad? Como ese proceso de evaluación de las implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier acción planificada, incluyendo la parte legal, la legislación, la política, y los programas, en todas las áreas y en todos los niveles. ¿Desea lo que es transversalizar, sí o no? Cuando uno dice, quiero transversalizar la educación ambiental, atraviesa. Entonces, la transversalización de género es como rescatar, pues, o sea, el género, la mujer, en lo que es la justicia social. ¿Me explico? No la mujer subsumida, subyugada, sometida. No, es la mujer con todo lo que le confiere, pues, el género como mujer. Entonces, perdón, no he terminado. Entonces allí viene a ser una estrategia para hacer de esas preocupaciones y experiencias de una dimensión integral. Cuando decimos integral, ya lo transversalizamos. Te estoy reconociendo. Nosotros estamos escuchando por dejar de ser nada más el servicio.
Por dejar de ser nada más el servicio. ¿Ves? Pero como eso viene de la cultura, la dominación, viene de la cultura occidental y de la religión, la cultura judeocristiana. Es la cultura occidental. ¿Sí? Entonces, es una estrategia para decir que nacimos de una costilla. Imagínense ustedes. Ajá. ¿Qué más que bueno? Entonces, es una estrategia para hacer de la preocupación y la experiencia de mujeres y hombres una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, programas en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres se beneficien por igual. Lo que queremos es ser tan iguales como ustedes, ser un ser humano tan igual como el hombre. O sea, ¿ves? O sea, no. Y que no se perpetúe la desigualdad de género. Eso es lo que busca la transversalización del género. Es romper con la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque la mujer, sí, ha demostrado, y les coloqué algunas experiencias de lo que ha sido la mujer históricamente. O sea, bueno, esa lucha, ustedes pueden consultar los informes, porque a nosotros nos estudian, de los programas de las Naciones Unidas. En Latinoamérica y el Caribe y el mundo. Y esos informes son anuales. Y yo revisé el informe del año 2018 y lo revisé 2022, 2024 y todavía seguimos casi que en las mismas cifras con los mismos indicadores. La siguiente, por favor. Entonces, contextualizando esto, nosotros encontramos que bueno, en nuestra sociedad el impacto del deterioro ambiental afecta con mayor fuerza a la mujer. A la mujer, las mujeres por las condiciones socioculturales y políticas que históricamente nos ha tocado vivir, ¿no? De la sumisión, la dominación, el machismo, el patriarcado. ¿Y qué hace? Bueno, sí, los feminicidios, los femicidios, todo esto. O sea, eso existe. Profe, ¿sabes qué trataba de mencionar y no hablar? Yo creo que será un proceso más bien de evolución que de evaluación, porque como, digamos, esa, más allá de evaluar, yo creo que es de evolución de la mujer, porque la mujer es una vértebra fundamental en el ecosocialismo del ecosistema, por muchas razones, porque lo que usted acaba de decir, reafirmando una vez más que la vértebra, que incluso cuando existe la ausencia de sembrar, la mujer por su, no sé si sea por su instinto, maternal a producir para siempre. Y es la que viene de otra forma a ser el líder primordial ante las comunidades para que pueda fluir ese ecosistema o esa economía de avance socioproductiva. Sí, bueno, fíjate, la lámina, fíjate, por eso les citaba allí, es lo que dicen los informes de las Naciones Unidas. Yo estoy de acuerdo, bueno, no sé si es evolución, porque yo no me siento que tengo que evolucionar, o sea, yo me siento que soy íntegra y que tengo igualdad de condiciones y de derechos que ustedes. Ahí pierde totalmente. Ajá, porque si digo que yo evoluciono con respecto a ustedes, entonces no, porque la igualdad de género es ponernos en igualdad de condiciones. ¿Me entienden? Ellos lo colocan allí como evaluación. O sea, lo coloca el informe de las Naciones Unidas. El término. En el caso nuestro, yo no pudiera estar de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que el compañero señala de la mejor manera posible, ¿no? Con todo el respeto. ¿Por qué? Porque si me diga que yo voy a evolucionar con respecto a ustedes, yo digo no. Perdonen, pero puedo decir hasta una grosería. Entonces, ¿no? Sí, porque, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros lo que estamos tratando de reivindicar nuestros papeles.
¿Entiendes? O sea, que si tenemos diferencias, yo no estoy diciendo que soy igualita, ¿no? Pero que nosotros tenemos las mismas condiciones como seres vivos, como ser humano. ¿Eh? Ajá, es una lucha. En cuestión de los derechos, porque la lucha es en cuestión de derechos y deberes. ¿Entienden lo que le quiero decir? Es en cuestión de derechos y deberes, que es lo que se ha impuesto. Quiero parafrasear a Gubernador Figueroa Ajá, cuando dice que también marcha en el mismo premio como marcha la educación. Yo pienso que las mujeres pueden lograr esa libertad tan ansiada cuando la educación sea más regulada en beneficio de una concientización para la participación activa de las mujeres o del hombre o del ser humano. Sí, digo que de género. El problema es educativo. El problema, no, o sea, yo para mí, la cultura es una cosa y la educación es otra. Hay una falla en nuestra educación. La percibo, la siento, yo soy docente participado en ella y se ha multiplicado hasta el sol de hoy. O sea, tenemos que mejorar el sistema educativo y adaptarlo al siglo XXI. Caso contrario, seguimos lanzando voces en la universidad. Porque pero no nos es- podemos cansar. no, ya podemos, por eso estamos aquí, Claro. buscando enemigos para Ujú. que atraviese todo este sistema y poder aprovechar el cambio. Sí, Porque el problema es educativo, no es cultural, es educativo. no, y cultural también, o sea, ajá, es ambos, sí. Profe, mire, para precisar algo, porque bueno, también como docente, precisar. Prieto dijo eso citando a Bolívar, que dijo, ¿no? Las naciones marchan, ajá, las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso que camina la educación. Lo dijo Bolívar y lo citó Prieto. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero la educación y la cultura, eso va de la mano, que la cultura es producto de nosotros. ¿Eh? Porque, como lo decía, era más fácil tener un presidente. Que cambiar el currículo. El currículo tumba gobierno. Sí, claro, porque no hay un hecho más político que el educativo. ¿Eh? Por eso Prieto decía, politizar la pedagogía y pedagogizar la política. Pedagogizar la política. Imagínate, esa es una relación dialéctica que planteaba el maestro Prieto. Bueno, entonces seguimos aquí en este contexto. Socioculturalmente, digamos, somos las más afectadas en los términos del impacto y del deterioro ambiental. Y la destrucción ambiental también tiene mayor impacto en las mujeres porque nosotras cumplimos el rol de ¿qué? De cuidar los hijos, de cuidar al esposo, o sea, es el patriarcado nos hace que tengamos que cuidar a todo el mundo. ¿Ah? O sea, las esclavas. Cuida a los enfermos, cuida a los discapacitados, cuida a la comunidad, cuida al vecino. Porque uno ve a un vecino que está solo y uno tiene que solidarizarse. O sea, uno no va a dejar a la gente morir tremendo. O sea, imagínense los valores de los que estamos hechos. ¿No? O sea, que eso es algo grande, pero ese concepto, lejos de reconocerse, de ponerse en el lugar, en el pedestal que debía estar, es un concepto que ha sido, perdón, que ha sido mermado y llevado más bien a un nivel de servilismo y no de servicio, pero de servicio como servidores, pues, o sea, y que tiene que ser una relación de ayuda mutua en igualdad de condiciones. Porque usted puede cocinar, usted también,
Y nosotros tenemos los mejores chefs, creo que los hombres. Exacto. Y puede cuidar a su hija, a su hija, a su esposa, a su mamá si se enferma. ¿Ves? Pero esas cosas parece que el machismo, el patriarcado, el capitalismo, pues nos ha impuesto un modelo de tratamiento efectivo. Entonces, bueno, perdón. Pero eso te pasa. Acá, ahí. En la familia, bueno, entonces, la responsabilidad de ser jefes de hogar. ¿Qué pasa? En la responsabilidad de ser jefes de hogar, estaba leyendo los informes internacionales. Aquí en Venezuela, por ejemplo, estamos casi que en un 84% de responsabilidad del hogar que tenemos las mujeres. Y me incluyo, pero yo también soy la responsable de mi hogar. Sí, eso ha... Relación con otros países. ¿Ven? Entonces, son elementos que están allí. Sí, es muchísimo, es muchísimo. Son demasiados hogares, demasiado. Y hay que precisar el dato. Por eso, entonces somos una sociedad matriarcal. Somos una sociedad matriarcal, en ese sentido. Sí. Te comenzó diciendo que la transmisión cultural a través de la oralidad, ¿verdad?, hizo que muchas personas, mujeres, participan dentro de las comunidades ecosocialistas. Sí, Y te coloco ejemplo de Miranda. de Miranda y de Lara. Los gases de Miranda, pero si es una transmisión de cultura, te también coloco el ejemplo que el hombre iba a caza y pesca, ¿verdad?, y la mujer se quedaba con el niño, o en la choza. Claro, eran responsabilidades compartidas. Exactamente. Y allí la mujer se ocupaba de la, bueno, de la organización del hogar. Y luego cuando había un tenía que entenderlo y todo. Y esa educación no la cambiamos. Así no hicimos, seguimos repitiendo los patrones. Porque ¿quién nos puede enseñar a nosotros? Posiblemente una investigación que hagamos dentro de las comunidades indígenas que nos transmitan ese conocimiento y podamos multiplicarlo en beneficio de copiar lo bueno y desechar lo malo, pero aparte de la educación no podrá hacerse. No, claro, la educación es fundamental en todo el proceso y nadie está diciendo que no. La educación es Y la fundamental. Constitución Nacional garantiza que el sistema educativo, en todos los educativos, se dirige a la educación ambiental. Así es, en el artículo 107 de la Constitución, Siempre. ahí está, Aquí. el carácter obligatorio. Y tenemos 25 años que salimos. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué ocurrió? Lo que pasa es que, wow, Ahí no. se vaya al tema ambiental. En el año 1995, en el año 1992, con la Cumbre de la Tierra, en la Agenda 21 se promueve el programa de educación para la sostenibilidad. Y en 1995 se sustituye el programa internacional de educación ambiental por el programa de educación para la sustentabilidad y sostenibilidad, dejando a la educación ambiental como instrumento para, y cuando usted ve los objetivos, la retrocede a la visión del ambiente desde una perspectiva naturalista. ¿Por qué? Eso tiene sus implicaciones, porque la educación ambiental venía generando unos niveles de conciencia política, sociales, económicos que no convenían. O sea, y nosotros, yo digo como educadora ambiental, porque soy educadora ambiental de vieja data. Nosotros como educadores ambientales y educadoras ambientales nos hemos manifestado y nos manifestamos en algún momento frente a esa
digamos, a esa sustitución del programa. ¿Qué pasa? Y les decía en un principio también que las agendas multilaterales que se imponen a través de los programas de las Naciones Unidas y de la UNESCO obliga a los países a suscribir cada uno de esos acuerdos internacionales que viajan nuestros ministros. Y todos esos acuerdos se han ido suscribiendo por todos los países, incluyendo el nuestro. Entonces, el asunto está por ahí. Objeto y sujeto. El asunto está por ahí. Entonces, se los digo con conocimiento de causa porque soy estudiosa del tema, pero desde su historia, desde su nacimiento. No es que me lo dijeron o que no, lo he investigado, lo he estudiado. He sido educadora ambiental toda la vida. Entonces, conozco desde el documento, porque me voy a los documentos originales, me voy a los documentos de la UNESCO, de las Naciones Unidas, a las declaratorias que se hacen de los acuerdos internacionales, para poder hablar con propiedad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso ha ocurrido. Entonces, cuando se intenta imponer, no se puede, porque lo que está pidiendo la Agenda 21 o lo que está pidiendo la Agenda 2030, usted no es que se puso en boga educación para el desarrollo sustentable, todo sustentable. Claro, ese es un concepto que no es que yo esté en contra del concepto sustentable, no. Como concepto está bien. Y viene de nuestros padres, incluso del campesino cuando dice trabajando para el sustento. ¿Sí o no? Trabajando para el sustento. ¿Qué ha pasado? Que también estos organismos multilaterales han venido estudiándonos, por supuesto, toda nuestra idiosincrasia, toda nuestra forma de pensar, de expresarnos, y han ido vaciando de contenido esos contenidos que para nosotros tienen otro sentido. Bueno, por ejemplo, la economía verde. La gente cree que es ecológica. Es la capitalización y la mercantilización de la naturaleza. Es una forma de vaciar de contenido a un concepto ecológico, lo verde. Pero porque sea verde, no es una economía de los grandes capitales, de las grandes corporaciones, que está destruyendo cada día más nuestro ambiente. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que sopesarlas y desde un punto de vista crítico problematizar qué es lo que está ocurriendo con todo ello. Seguimos con la cosa. La necesidad de sobrevivencia, en el caso de nosotros, nos va a aportar un marco de relaciones entre mujeres con el ambiente al ser las proveedoras cotidianas en el campo de la leña, el agua, administradoras de la tierra y el agua, innovadoras en el manejo del cultivo, que ya hemos hablado, cuidadoras de especies de plantas, convirtiéndose en las defensoras naturales del ambiente. La mujer, como procreadora y partera, tiene el rol y la afinidad o la similitud a la madre, que es la madre tierra. ¿Ves? Por ello, entonces, también nosotros somos poetas, también somos recolectoras, somos maestras, somos creativas, o sea, somos todo eso y más, pero somos como la similitud que decían algunos de ustedes hace ratito, a lo que es la madre tierra. Ahora, si nosotros nos contextualizamos en los problemas ambientales nosotros sabemos que son reflejos de la crisis social. Todo problema ambiental es reflejo de una crisis social, del tipo de relaciones que se vienen dando entre, o sea, si nosotros miramos el ambiente desde una perspectiva de la complejidad, decimos que tenemos la sociósfera, está constituida por un sistema
artificial creado por el ser humano, donde están todas las instituciones y, digamos, las áreas sustantivas que la alimentan. Los ministerios, ¿no? Entonces, ¿qué alimenta eso? El derecho, la sociología, toda esta, la historia, la geografía, las instituciones, la sociología. No. Los ministerios manejan las políticas de un Estado. Nosotros tenemos 33 ministerios en el país que manejan todas las políticas del Estado venezolano, de Venezuela, nosotros como Estado. La tecnosfera, que sería la otra, toda esa parte de la red creada por el ser humano tecnológicamente hablando, ¿no? Ferroviaria, metro, aéreo, electricidad, todo eso existe. Y ahora las tecnologías de punta, todo eso. Y la biosfera, todos los espacios donde es posible la vida, hasta donde llegue la luz. Hay vida. Porque las plantas son las transformadoras de la energía. La primera. Sin eso no hay vida. ¿Sí? Entonces, esas interacciones, esa es la visión del ambiente desde la perspectiva de la complejidad. Cuando hay desajuste en esas interacciones, que esos desajustes no son gratuitos. Ojo. Tienen unas implicaciones políticas en el manejo de todo eso, que generan los impactos ambientales. Entonces, nosotros tenemos allí que esos problemas sociales van a generar impactos ambientales. Pero aquí tenemos que la comprensión de las relaciones sociales y su vínculo con la naturaleza definen las relaciones de poder, porque el problema del desajuste ambiental también viene dado por el desajuste de las relaciones de poder. O sea que aquí hay que poner otra categoría más en el problema ambiental. ¿Ah? Porque son las grandes corporaciones las que más contaminan. Los dueños, pues, del mundo. Las grandes corporaciones que si te ponen allí, te dicen desaloje todo eso, no importa que ahí haya agua, no, ahí se va a instalar esta corporación y va a explotar todo eso. Entonces, esas relaciones de poder, hombre, mujer, también están implícitas en este proceso. ¿Por qué? Bueno, porque hay distintas concepciones, ya se lo voy a explicar. Ambos géneros interactúan de manera diferente con el ambiente, de acuerdo a la clase social, etnia, cultura o grupo generacional al que pertenecen. Por ejemplo, con respecto a la clase social, Polanyi dice, en la concepción clasista del ambiente, Polanyi dice que a nosotros nos meten a todos en el mismo saco cuando dicen el problema ambiental es causa del hombre. En forma genérica. Ah, pero usted es dueño de alguna corporación, que son los más contaminantes del planeta. Usted es dueño de una industria. ¿Y qué produzco yo para todo? Ajá, usted es dueño de esa fábrica. Usted es dueño de esa tierra donde hace una agricultura intensiva. Ah, yo puedo tener una responsabilidad ambiental, ¿cómo no? Y la tengo, pero como consumidor. Sí. Como consumidor y como, bueno, que no, a lo mejor no reciclo, ¿no? Porque el consumo se ha convertido también en una ideología. Tan es así que se lo voy a decir que cuando aquí desaparecieron las cosas en los anaqueles y la gente entraba a un automercado, supermercado, sentía que le iba a dar algo. Sí. Pánico. Desapareció. Digamos que se te perdía la célula. No hubiera preguntado de la célula. Ah, bueno. Porque eso es una ideología. ¿Entiendes? Mecanismo
Perverso. Perverso. Pero esta es una lucha que se ha venido labrando desde hace muchísimos años. La mujer decía, y era Flora de Amistad, ella vino labrando esa lucha desde hace muchísimos años con el tema de la lavandera. Ella en su escrito no especifica, ¿verdad? Que era la contaminación, pero sí era contaminación ambiental lo que se generaba a través de la actividad laboral que esta mujer producía y las enfermedades que ocurrían a ella por ese tipo de actividad laboral. Entonces, ella conjuntaba ahí dos cosas, que una que era la contaminación del agua, ¿sí? Y la otra que era lo que padecía la mujer, ¿verdad? Por la consecuencia de estar todo el tiempo metida en el agua, porque no era que lavaban así, Claro. era que estaban metidas en el cuerpo en el agua para poder lavar. Y sobre todo ella 100% sin la lavadera de noche, que era la verdad, blanca. Entonces, pero ahora mi pregunta es la siguiente, ¿no? Usted dice, la mujer en relación con la producción, cuidado y gestión ambiental. Pero vemos una mujer en la tierra. Es que estamos viendo el ambiente es todo. No vean el ambiente nada más en la parte natural, lo social y ambiental. Sí. O sea, tenemos que sacarnos de aquí, Sea por muy pequeño el que sea eso. hay que empezar. Hay que empezar por algo. ¿Entienden lo que le quiero decir? Y nuestra mujer, El ambiente como totalidad. y nuestra mujer, bueno, solo digo porque estar hecho, no es nada. Son muy labradoras en ese sentido. Claro. Sobre todo las personas que están en Guapabá, las mujeres que están en Guapabá, que mayormente son mujeres productoras. Agricultora. Son agricultores productoras casi todas. Te conoces a guapa. Sí, sí. Y una de las cosas que me enamoró muchísimo de esas mujeres, que pareció bellísimas, era la construcción que ellas mismas hacían. Las construcciones, pues, Sí, sí. para proteger sus casas, sus muros, pues, y era hecho por nada, madre e hija. Ahora bien, el reconocimiento es, Bueno, eso es lo que está, de eso es que se trata. De eso es que se trata esto. O sea, esto es lo que trato yo aquí, es de moverle la fibra. De inyectar un poquito de esa inquietud. Y también de desmontar, porque no voy a hablar nada más de la mujer por hablar, o de los informes internacionales o de las experiencias, de lo que les traje, sino también de los conceptos que nos han impuesto la cultura dominante, ¿ves? Desde la cultura occidental. O sea, cómo vamos a ir descolonizando todo eso. Pero eso es un trabajo de todo y cada uno, individual y colectivamente. Porque, bueno, a estudiar se aprende estudiando y a hacer las cosas se aprende haciendo. Eso nos toca esa tarea. Entonces, la concepción clásica del ambiente dice que mi responsabilidad ambiental está determinada por la clase social a la que pertenezco y el tipo de relación que tengo, ¿no? Étnico, hay una concepción antropocéntrica también que se llama el etnocentrismo, que es el desprecio étnico hacia las comunidades indígenas, hacia las comunidades campesinas, también es una concepción de ambiente. Y también una concepción de ambiente que se impone aquí cuando usted desprecia al del barrio, cuando el del bloque desprecia al del barrio, del otro que vive más en el centro desprecia al que está más allá y así sucesivamente. y el mismo barrio, el que tiene la casa Más bonita, o sea, más cerca de la calle y el que está más arriba, o sea, todo eso es una concepción etnocéntrica del ambiente que viene siendo a la vez una concepción antropocéntrica. Y que, por ejemplo, en el apartheid es donde más, sí, donde más, con mayor fuerza, se aplica esa concepción. La persecución donde ya el ser humano no se ve como ser humano, sino como un ser inferior. ¿Por qué? Por las condiciones de poder, de la relación de poder. Es lo que estamos hablando. O sea, como las relaciones de poder también
van a determinar estas diferencias que también están con la mujer. También afectan a la mujer. Bueno, ambos géneros tienen grados diferentes de acceso a los recursos naturales y a los problemas ambientales, y los afectan de manera diferenciada. Aquí no se hace negocio con las mujeres para la compra de un lote de tierra, de una cosa de esa, o sea, No. es muy poco. Y sin embargo, aquí en Venezuela hay derechos, se puede hacer, pero los hombres no quieren negociar con nosotros. Pero nosotros tenemos que negociar con una señora, justamente a esta hora, por un pequeño lote que tenía ella de unos 350 hectáreas. Y era ella la dueña. Y Claro. ella era que tenía que hablar. Sí, pero sí. Pero no es la generalidad. No, claro. En el comercio a ti no te quieren dar el crédito. Que está hablando de. Sí, estoy poniendo los ejemplos. O sea, Entre ellos era de. claro, pues. Entonces, Entonces, el crédito, quiero pedir un crédito, un alto crédito, no me lo dan. Todo eso entra allí. Estamos hablando de ambiente, lo que es ambiente social. O sea, yo les estoy revolviendo todo, nada más ambiente natural, ambiente social, son relaciones, las relaciones de poder. No somos las dueñas de los medios de producción, la mayoría de los dueños de producción son los hombres, de las máquinas, de la fábrica, de la tierra, de... ¿quién tiene el documento? El papá. ¿Quién es el que va a dejar la herencia? El papá. ¿A quién le va a dejar la mejor herencia? Al hijo, al varón. O sea, todo eso es el patriarcado. Su participación en la gestión ambiental para el manejo y aprovechamiento del ambiente no es equitativa. Sin embargo, en los discursos ambientalistas que se hacen en todos estos eventos internacionales, qué sé yo, bueno, se postula que las mujeres somos las que podemos contribuir más a la mitigación y a los daños ambientales responsables del cuidado del ambiente. ¿Por qué? Por esa condición que nosotros tenemos. Adelante. Fíjense, en las brechas entre mujeres y hombres de estos informes de las Naciones Unidas, las mujeres y las niñas son las que experimentan los niveles de pobreza más extremos. Y está aquí, bueno, que los hombres, más extremos que los hombres y los niños, que de más de 1.000 millones de personas que viven en niveles de pobreza más profundos, la mayoría somos mujeres y niños. Okay. Existen grandes diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a tenencia de la tierra, ya lo dije. En los estudios que se han hecho a nivel mundial, solo el 20% de las mujeres son propietarias de tierra, de extensiones de tierra. Y son pocos los países del mundo, incluyéndonos nosotros, Venezuela, que permitimos que nosotras podamos tener acceso a estos medios de producción. El que sigue, por favor. El tamaño total de la población analfabeta mundial se ha reducido, se está reduciendo, y la proporción de mujeres representa 2/3 a 493 millones de los 774 millones de analfabetos. O sea, que es más del 50% de analfabetismo en las mujeres en el mundo. ¿Okay? A lo mejor aquí, si tú me pones el ejemplo de Venezuela, aquí la mujer a nivel universitario, yo que fui viceministra de gestión universitaria, tenemos más mujeres estudiando que hombres, pero no es la generalidad, pero es porque es nuestro sistema que ha hecho todo un proceso de inclusión. Eso hay que decirlo también. Es muy cierto, es cierto. Yo he visto más mujeres que hombres. Pero aquí es terrible. Yo cuando los vi vi puros hombres. Sí, eso es lo que. No, pero el grupo es muy. Y ahí no te das cuenta
Pero ahí es como no hay muchas mujeres. Ah, sí, la También. que no son buenas. Porque oye, por fin, señora. Profe, y comparado con eso. Estos son las aquí. No, para nada. Bueno, Y iba a comentar algo, es que para sumar, que es algo interesante lo que ocurre en nuestro país, en Venezuela, porque aquí está el Ministerio de Mujer, sí, y que cuando hablamos, ¿verdad?, de la dominación, como Venezuela, a través de sus políticas públicas, ha cambiado, digamos, ha tratado de cambiar eso, ¿no? sí, Venezuela Porque está en su lucha. tiene un avance significativo. Sí, Porque incluso en los años 90, a partir de los 90, cuando la mujer por primera vez aparece en un banco, hay que recordar esa noticia, era el Banco Mercantil. Bueno, el Banco Mercantil fue operada, la mujer pidiendo y se percata que la mujer tenía capacidades de ser más rápida, tener la persona y sumar de una vez. Pero hablamos de capacidades sí. que tiene la mujer en la parte laboral, ¿no? Claro, Y es donde la mujer comienza a gerenciar. Eso está en la historia de la relación laboral. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Por eso es que es mi concepto de la evolución. No es el concepto de la mujer en relación con. no. Es cómo ha evolucionado el concepto sobre la mujer que no era la mujer que la gente creía que era. Sino, exactamente. No era por eso que estaba haciendo el comentario. Por eso creo que quiero aclarar, ¿no? Bien. Todo lo contrario. Y en nuestro país, como el que me resaltar era el Ministerio de la Mujer, como la mujer tiene un papel importante en la política, como la vicepresidenta de la República, como nuestra vicepresidenta de la República a nivel internacional es quien con los países que son más oprimidos, lo primero la mujer es la que se relaciona públicamente, hay que recordar eso también, la importancia que tiene la vicepresidenta como presidenta de la defensa del mundo. La primera ministra de la defensa. También es una gran. Y eso hay que resaltarlo que incluso cuando vamos allá, más allá, es que la mujer en Venezuela tiene que ir cinco pasos más adelante hacia nosotros porque ha avanzado tanto en cuanto en las políticas públicas y cómo ve digamos, ese desarrollo vamos a hablarlo de ese ecosistema que se está hoy en día, esa mirada que está surgiendo, ¿no? Novedosa, como usted acaba de decirlo en su tema, de esas corrientes europeas marxistas de los años 60, como hoy en día ha sido una evolución importante de la mujer, de la importancia de los temas, que también comentar. Clarice, ahora no termina, por eso es que esta revolución es feminista. Es feminista, Chávez lo dijo. Muchas mujeres. Te tienes que ir. Muchas mujeres. Pero no vas a esperar que terminemos, vamos a terminar. Creo que solo. No, ya vamos a terminar. Bueno, fíjense, aquí tenemos la paga por un trabajo, a nosotros nos pagan 10 y hasta 30% menos por el mismo trabajo del hombre. Las mujeres soportan la carga del trabajo del cuidado, ya eso lo dijimos, cuidar niños, ¿ven? Y ahí dicen el tiempo. María León ha luchado muchísimo contra eso aquí en Venezuela. El cuidado y otras responsabilidades familiares y personales son la razón para no estar en la fuerza laboral. O sea, la mujer a nivel mundial ha sido excluida como parte de la fuerza laboral. Entonces, eso tiene un impacto directo negativo en la participación de la mujer como fuerza laboral. Aquí tenemos la toma de decisiones de alto nivel. O sea, son pocas las mujeres que participan como ministras. Aquí ha habido más participación de mujeres como ministras, pero no es la generalidad en el mundo. El índice de género y medio ambiente, como lo señalan las multilaterales, bueno, establece que solo el 12% de las mujeres en el mundo obtienen altos cargos como ministras, etcétera. En América Latina, bueno, las brechas son muy parecidas a las mundiales. Entonces, aquí el informe de América Latina dice que en América Latina habitan millones de mujeres y niñas, de las cuales por lo menos 63 millones viven en zonas rurales
con interacción directa con la naturaleza. En América Latina y el Caribe persisten las brechas en las posibilidades de las mujeres para alcanzar el espectro de sus derechos. O sea que todavía la lucha por los derechos a nivel de América Latina, en el ámbito del trabajo, de la seguridad, en el tema de género, la violencia de género, todavía hay mucha lucha que llevar a cabo. Las mujeres también están a la vanguardia de los movimientos ambientalistas, lo sabemos, aquí en Venezuela hay muchísimo, y en defensa del territorio, así que se ubicaba en América Latina entre los primeros puestos movimientos sociales ambientales de mujeres. Profesora, En, disculpe, ¿viste la otra parte? Perdóname, Jesús. Yo sé que estás cansada. No, yo sí, ya eso es importante. Y en la amenaza y el asesinato de líderes. bueno, líderes que de la naturaleza, incluyendo también a las mujeres. Sí, Nos ocurre mucho. mucho. Eso es para que tengamos miedo y negarle la protección. Exacto. Eso viene de afuera, de Sí. acá. Es correcto. Aquí, sí. Es muy cierto. Que me diga eso afuera. Es verdad, sí, bueno, ahí está. Muchas mujeres de los movimientos ambientalistas han sido asesinadas. Y más aquí en América Latina. Sí. En México y en Honduras. Está Berta Cáceres, ¿no? Cáceres. Gracias. Rigoberta Menchú, que A Rigoberta Menchú, líder líder indígena, sí, que fue el premio Nobel. En el 2021, fíjense, 200 personas defensoras de la tierra y del ambiente fueron asesinadas. O sea que un 78% de estos actos ocurrieron en América Latina y de esas 20 mujeres, 16 vivían en la región. Y esas son las que reportan, pero a lo mejor son muchas más. En este escenario de inequidad, entonces el Programa de Naciones Unidas plantea eso, pues, que la mujer es como el factor importante para el desarrollo. Pero es un discurso muy cansado, ¿no? Así como una sobadita. Ambiguo. Porque detrás de eso están las transnacionales. Es decir, muchas características han sido invisibilizadas por el modelo colonialista, patriarcal y capitalista. Por ejemplo, la idea de cuidar, ojo, aunque muy despreciada, esta ha sido siempre la clase de servicio-trabajo que se le ha requerido al mujer. O sea, esa categoría, quien quiere investigar y trabajar, hacer un estudio con esa categoría en el marco de, digamos, de esta línea, puede hacerlo. Adelante. Aquí hay una problematización que se hace con el concepto de cuido. ¿Ven? Entonces se presenta el cuidado como una característica innata de la mujer, ahistórica y descontextualizada, sin mediaciones y traducciones culturales. La unidad de concepto de mujer en el cuidado se homogeniza, o sea, homogeniza la diversidad de construcciones identitarias, la invisibiliza, o sea, invisibiliza lo que es la interseccionalidad de género y la vinculación con el ambiente y sus recursos. Porque o sea, te meten a todos así como que es lo que sirve para cuidar, ¿no? Es una cosa así. Eso es un tema objeto de investigación. Sí, claro. Interrelacionan dos planos de análisis de acción allí, que se torna imposible realizable la acción individual de mujeres en relación a problemáticas macroestructurales. Esto es un problema macroestructural, o sea, realmente, indudablemente es eso. Y bueno, requiere abordaje político a nivel regional, a nivel global. Y bueno, ellos dicen que como la mujer es la que puede intervenir más en el, digamos, en el manejo de las soluciones del cambio climático, aquí dice que no hay una capacidad, es como un doble discurso en realidad, de agenciamiento, no te permite, o sea, porque no me van a permitir gestionar.
Yo quisiera estar en la gestión ecosocialista. Los intereses son. Es más, yo me he formado para eso, pero como nunca he podido estar, estoy en la parte educativa. Sí, yo he querido estar en la parte, y yo sé hacer estudios de impacto ambiental, de evaluaciones ambientales. Yo me preparé para todo eso, pero yo no estoy. O sea, yo estoy ya como educador. Seguimos. Consideraciones finales, ya estamos terminando. En el caso de nosotros, los educadores ambientales, pues nos corresponde, ¿verdad? Desde el enfoque ecosocialista, hacer mayores esfuerzos, pues, digamos, la parte curricular formal, lo que es el compañero acá, el colega, no formal, en el currículum social comunitario, en la incorporación de la perspectiva de género, a fin de ir transformando esos valores de dominación, de subyugación, bueno, que van dejando a la mujer de lado por valores culturales, ¿verdad? Esos valores que sostiene la sociedad patriarcal capitalista, basados en la división social del trabajo, en las relaciones de poder hombre-mujer, comprometiéndonos de manera militante o ecomilitante, como dice su compañero por ahí, que se llama Nicanor Cifuentes, en la construcción de un modelo ecosocialista en el que hombres y mujeres compartamos por igual las responsabilidades de cuidado, de mejoramiento, de protección, de acceso y uso equilibrado, ¿verdad? Del sustento, para no decir los recursos, del sustento para la vida que nos provee la naturaleza, decretando esa equidad intergeneracional. Reconstruir otro mundo posible, entonces demanda perspectivas ecosocialistas, como cimiento de las relaciones sociedad-naturaleza, como método para la organización territorial y el impulso de una economía ecológica, porque el ecosocialismo demanda una economía ecológica, no extractivista, nada de eso. Un proyecto emancipador, ecosocialista, toma en cuenta los límites de la naturaleza y las condiciones indispensables para la vida, con un fundamento ético y estético también, diría yo. Eso, es decir, desde la corriente de pensamiento ambiental crítico ecosocialista, las mujeres, con sus prácticas socioculturales y ecológicas, bueno, recuperamos saberes, haceres, sentires, expresiones simbólicas culturales de nuestras comunidades, especialmente aquellas donde se mantiene vivo ese amor por la naturaleza, por el planeta como nuestro hogar común. Yo les recomiendo que se lea la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, 2015. Por primera vez en la historia de la humanidad, un papa escribió una encíclica ambiental. ¿Por qué? Porque vio el riesgo del peligro que estamos de poner en riesgo la vida. Este proceso demanda participación y empoderamiento en la distribución real del poder. Son materiales a fin de superar las inequidades, desigualdades de género y promover el ejercicio de la ciudadanía ambiental en el marco de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y el plan de la paz. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Ay, esa sería la vacía. Para el video. Eres una maestra jubilada, Espinosa, que les hablé de pasatiempo de la zona rural de Miranda, que es la que lidera todas esas mujeres con el patio productivo, con la Siempre Café. Estas cenas las hacen ellos, pero no las hacen. Bueno, chequeamos el Sí, eso verifica ahí el chat. Bueno, y gracias por la atención y la paciencia. Pero ustedes se buscaron una apasionada. Yo no tengo culpa. No, coloca eso. La gente. La lámina. Sí, ya, por lo menos. La gente no lo ve. Colócale ahí en el chat, tiene unas preguntas en el chat. Voy para Venga, ya vamos a ruta de percusión. Centro Plaza, por ahí.
Pues la avenida Francisco de Miranda. No, para que Tengo mucho café aquí. Una pregunta para no entender, solo la pregunta concreta. En el ambiente como arma de dominación. Y eso entiende como Profesora Larisa, ¿me escucha? eso es algo. Profe, la llamo. Aquí, los españoles llegaron aquí a destruir todo. Aparte de eso, la comida de nuestros aborígenes. Para ver. Mira, Llamando al muchacho. Sí, ya llegó. El bombardeo de lo que ha provocado Profe, todas estas cosas pueden ser provocadas. hay una pregunta que le están. Ya va, y recuerda que estamos en conexión, si hablamos todos a la vez, entonces los compañeros no pueden escuchar. Tenemos aquí algunos comentarios, nuestro profe Nicanor Cifuentes. Sí, estamos hablando de los ecomilitantes. Nicanor nos plantea que está plenamente de acuerdo con la doctora Piñero. Dice, ojo avisor con la imposición de algunas agendas multilaterales de la ONU, la Agenda 21 y hoy la Agenda 2030 son camisas de fuerza que erosionan nuestra autodeterminación y soberanía. Aquí nos plantea el profesor Guerrero. A ver, dame un segundo que voy bajando el chat. El profe Guerrero nos dice que sería interesante revisar la promoción de mujeres en pregrado versus la promoción de mujeres en posgrado en Venezuela. Luego, una correlación entre mujeres insertas en cargos públicos en Venezuela versus mujeres insertas en cargos públicos en Latinoamérica. Bueno, ahí en Venezuela, sin duda alguna, gracias al comandante Hugo Chávez, vamos ganando en Latinoamérica, pero bueno. Dos veces. Exacto. En los dos ministerios de educación, En los en dos educación universitaria y en educación básica. Reconozco que el Estado nos ha Celín Romero saluda, dice excelente clase de hoy, dándole más relevancia a la participación de la mujer. Jesús, quita la mano de la cámara, por favor. José Manuel Pérez Hurtado de Carabobo, Algo de Carabobo, nuestro representante de movimientos sociales, ecosocialistas, ambientalistas ante Consejo Universitario, plantea sobre la base de mi participación en eventos del sistema de las Naciones Unidas, es fundamental diferenciar las agendas y las declaraciones de principios de los organismos multilaterales de las convenciones y protocolos. En los primeros hay una influencia en los movimientos sociales y de izquierda, mientras que en los segundos son producto de negociaciones por parte, ya subo aquí el chat, por las partes, es decir, de los gobiernos, razón por las cuales los primeros son atacados y descalificados y los segundos son favorecidos y desarrollados por su incumplimiento o favorecidos para garantizar el fortalecimiento del modelo de producción capitalista. Así es. Gracias, Hurtado, por tu participación, siempre Sí, es así. atinando. Bueno, Totalmente. si no hay ninguna intervención de los compañeros y compañeras que están en las regiones, pueden alzar la mano en las reacciones. Por acá Oropesa Gatina nos dice, felicito a la doctora por abordar de forma magistral los distintos roles de la vida cotidiana. Un éxito, profe. Es que a nivel, en serio, en los estados, la participación en el postdoctorado es mayoritariamente femenina. Aquí en Caracas estamos en desventaja. No, pero para eso no queremos. La igualdad. Guerrero, excelente presentación. Gracias, doctora. Los compañeros presentes, gracias por sus comentarios. Sin embargo, a veces no permiten la fluidez de los ponentes. Bueno, que nos sirva de... Claro, porque lo hemos dicho, o sea, estamos aquí con el ponente, pero los compañeros que están conectados, pues de pronto no escuchan nuestras intervenciones, entonces hay que respetar el orden de las intervenciones en respeto a los compañeros que están conectados. Gracias por esa observación.
Yo quisiera- Allí seguramente intervienen, sin lugar a dudas. Para que esto es primero porque lo haces escuchar. Seguro que sí. Sí, no, pero lo que queremos decir es que siempre abrimos la participación, pero no hacerlo en paralelo con los ponentes, sino al final para que todos tengan la misma oportunidad de participar. Bueno, Nicanor, nos vemos el martes. La semana que viene vamos a estar con el profe Nicanor. Sí, la profe es una sesión. El tema de la profe es una sesión, sí. La próxima semana continuamos. De todas maneras, yo reitero que la sesión de clausura, Yo les voy a mandar mi libro, que te lo mando a ti para que lo socialices con ellos, porque yo Perfecto. tengo ahí todo el discurso ambiental desmontado, eso fue parte de mi estudio doctoral, excelente, profe. Bueno, lo recibimos y lo socializamos con mucho gusto. para que Bueno, nos quedan 4 semanas, incluyendo al profe Alcántara, cuando lo liberen las salinas, para poder cerrar. De todas maneras, la sesión de clausura va a ser están todos los profesores invitados para la sesión de clausura. Lo cuadramos para jueves, profe, sin lugar a dudas, no se preocupe. Así lo hacemos, así lo vamos a hacer, confía en eso. Bueno, muchas gracias a todos, gracias. Chao, dice Nicanor. Voy contigo, sí. Sí, profe.